guardar la unidad sea algo fácil, porque no es fácil guardar la unidad. A veces queremos interponer nuestros propios criterios muy personales. Entonces actúa el egoísmo dentro de nosotros. Y nosotros a veces queremos imponer ideas a los demás, ideas, no mandamientos, ideas. Pero la Biblia me dice que yo tengo que guardar la unidad. O sea, no debo de quebrar ese patrón. Debo de mantenerme en paz con mis hermanos, a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de mis pensamientos y mi forma de ser. Hermanos, no es un privilegio poseer parte de la naturaleza de Dios. Dice Efesios, la unidad del Espíritu. Esa unidad del Espíritu, la unidad entre Dios, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, es la misma clase de unidad que nosotros debemos de tener unos a otros como iglesia. No importa, me dio mucho gusto el platicar a la hora del descanso con algunas hermanas, y las hermanas estaban diciendo, mire, ella es de esta congregación, mire, la otra hermana es de la otra congregación, dice, y aquí hay varias iglesias. Yo ni sabía que había otras congregaciones en esta área. Entonces la hermana dice, mira, hay varias congregaciones, aquí hay miembros de todas las congregaciones. Hermoso, ¿no? Que los hermanos puedan estar unidos bajo un mismo criterio, en un solo lugar, bajo un mismo propósito, tratándose y esforzándose de guardar la unidad del Espíritu. En el contexto de Efesios viene hablando acerca de aspectos muy importantes, como por ejemplo cuando hablamos de la unidad, el apóstol Pablo habla de que nosotros tenemos un Señor. Por eso habla, hermanos, de un solo Dios, habla de un solo Espíritu, habla también de un solo bautismo. O sea, es obvio que viene hablando de una unidad perfecta. Ahora, ¿es posible guardar la unidad que Dios quiere que nosotros guardemos? Claro que es posible, hermano. Dios no puede darnos algo que nosotros no podamos llevar a cabo. Sus mandamientos son mandamientos que a veces nos resultan un tanto complicados, pero no debemos de verlos complicados. Dios simplemente nos está dando algo porque Él sabe que nosotros podemos ser capaces de guardarlo. Debemos de demostrarle al mundo que estamos unidos. Debemos demostrarle a nuestra familia que en la iglesia, aún con diferentes criterios, podemos guardar la unidad y que no nos estamos sometiendo absolutamente a nadie, a ninguna persona en particular, sino que nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hablamos de unidad en la iglesia, hermanos, algunas personas pueden decir, bueno, mire, los hermanos dicen que guardemos la unidad, o el hermano quiere que estemos unidos cuando, mire, estamos con diferentes clases de opiniones dentro del cuerpo de Cristo. Pero no es el hermano el que está realmente diciendo que estén unidos. Equivocadamente decimos nosotros, es idea o es algo que los hermanos quieren que se haga, la unidad. No, hermano, la unidad es algo que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Si nosotros realmente somos la iglesia de Cristo, si nosotros fuimos bautizados para el perdón de los pecados y ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios, entonces la unidad es algo que Dios requiere que nosotros guardemos. No solamente que nosotros la comprendamos, no solo que nosotros la sintamos, pero Dios quiere que nosotros la practiquemos cada día. Nosotros tenemos muchas oportunidades de practicar la unidad, y cuando esa oportunidad llegue a nuestra vida, hay que ponerlo por obra. No solamente debemos de pensar nada más como un concepto antiguo que fue dado a los primeros cristianos, pues algo que Jesucristo le dio a sus apóstoles nada más, y que nosotros no tenemos que ver absolutamente nada que ver con eso. Así como la nueva hermenéutica piensa, ese fue un mensaje para ellos y no para nosotros. Claro que es mensaje para nosotros. No es un privilegio entonces guardar la unidad del Espíritu más que un mandamiento, es un gran privilegio. ¿Cómo es posible? Porque en la iglesia muchas veces puedan existir problemas por causa de no poner en práctica los principios del Señor. Ahora, el valor de este mandamiento, porque realmente tiene un gran valor, el guardar la unidad como viene del Señor,
tiene un valor importante porque nosotros al final terminamos disfrutando. No hay nada más hermoso, ¿no?, que ver a los hermanos juntos en armonía, como dijo David. Es tan hermoso porque trae beneficios para nosotros. Algo, hermano, que tiene un gran valor en la vida de nosotros, tenemos que cuidarlo. Ahora las iglesias de Cristo están gozando de unidad. En el pasado han habido problemas, divisiones. En el pasado hemos tenido grupos que se han hecho antagónicos a la iglesia, pero en la actualidad la iglesia está gozando de una gran unidad. Debemos de cuidar esa unidad. No debemos de dejar que Satanás, mientras dormimos o nos descuidemos, ponga la semilla de la discordia en nuestras congregaciones. Debemos de velar para mantenernos unidos, ahora y siempre. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, si la unidad tiene un gran valor, quiero hacerle algunas preguntas a usted. ¿En dónde tiene usted las joyas, el oro y las perlas? No me digan dónde. Así de hermano, en tal lugar. Se le pierde, va a decir, hermano, se le... Pero no es cierto, hermano, que no las tenemos a la vista, sino que es algo que nosotros, hermano, guardamos en un lugar seguro. Lo que tiene un gran valor en la vida de nosotros, lo cuidamos, lo protegemos, porque sabemos que esas cosas son valiosas. En la antigüedad, hermano, se guardaban las cosas de valor en tinajas, se enterraban. Ahora, hermano, hay enormes cajas fuertes de seguridad. A veces la gente guarda las cosas en los bancos, porque las cosas que son importantes para nosotros las mantenemos seguras. La unidad, hermano, tiene un valor importante para la sobrevivencia de la iglesia de Cristo. Si es algo importante, debemos de guardarlo, debemos de llevarlo a una práctica constante dentro del cuerpo de Cristo. Cuando usted vea que se están levantando movimientos divisorios dentro de la iglesia de Cristo, muy pronto tenemos nosotros que exterminarlos, porque realmente son un mal para la obra de Dios. A veces estamos más preocupados en las problemáticas que en hacer la predicación del Evangelio al mundo. ¿Por qué? Porque hay conflictos entre nosotros. A veces hay problemas que no podemos nosotros controlar y terminan los problemas controlando la vida de nosotros y también la vida de las congregaciones. Pues, hermano, cada miembro, hermano, es responsable de guardar la unidad. Cuando algo pasa en una congregación, no pensemos nunca que es el problema del predicador, o solamente es problema de un grupo de hermanos, o son problemas de los ancianos, sino que cada miembro debe ser responsable, hermano, de guardar esa unidad, de contribuir para que haya armonía entre los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. No es una idea personal. Y yo me tengo que esforzar. Si yo soy tentado por Satanás para ser el mecanismo o ser el motivo de la división dentro de la iglesia, hermano, tengo que evitarlo, porque a veces por una puerta entra todo dentro de la congregación. Ahora estamos aquí juntos, hermano. Ojalá que siempre podamos estar juntos de esta manera. Que no solamente este año la iglesia pueda congregarse en un lugar bajo un solo propósito, y que los hermanos elijan temas tan hermosos para tratar que tienen que ver directamente con el cristianismo y no como el mundo religioso lo ve, el ecumenismo, ¿no?, en donde hay tanta división pero se pretende estar unidos, sino que dentro de la iglesia de Cristo, hermano, no pretendamos estar unidos, sino que realmente estemos perfectamente unidos, como dice la palabra, en una misma mente, como dice Pablo, y en un mismo parecer. Miren, le voy a explicar algo. Por ejemplo, en los hogares, a veces hay hogares en donde el hombre se dedica en un área específica a trabajar dentro de la casa, y a veces la mujer se dedica a hacer algo diferente dentro de la casa. Por ejemplo, siempre se ha creído que las mujeres son buenas para decorar la casa, ¿no?, para saber qué color le vamos a dar, porque la mujer se siente parte de eso. Y bueno, no significa que los hombres perdamos en ese sentido autoridad, pero ¿qué pasaría si su esposa
decide pintar la casa o dividirse o separarse. Claro que no. Lo que se hace mejor es contribuir, y para eso se necesita humildad, se necesita mansedumbre. Mire, por ejemplo, este edificio, hermano, es muy bonito, muy acogedor. Usted ve, por ejemplo, alrededor, todo muy bien decorado y puesto en su lugar. Si usted quisiera hacer aquí un cambio, diría, bueno, voy a pintar este edificio. Diría usted, ¿de qué color lo voy a pintar? Entonces, cada hermano va a tener diferentes opiniones. Sin embargo, aquí hay alguien que va a decidir de la manera como se va a pintar. ¿Será que por el color del edificio, como eligieron pintarlo, usted se va a dividir de la iglesia, o se va a ir, o va a decir, ya no estoy más aquí? Son cosas simples. Son cuestiones decorativas. A veces en la iglesia, hermano, por cosas tan pequeñitas nos dividimos. Por cosas que no tienen gran valor. Ya no me acerco a mis hermanos. Ya no quiero continuar con ellos. Porque simplemente ellos hicieron algo que yo no estuve de acuerdo. En vez de poner mi orgullo a un lado y ponerme a trabajar con ellos, y aunque las cosas decorativamente hablando no van de acuerdo a mis criterios, hermano, que no sean el motivo de que yo pueda dividirme de mis hermanos. A veces hay cosas simples, hermano, en donde nosotros quebramos la unidad del Espíritu, quebramos la unidad que Dios quiere que nosotros guardemos. Habrá un momento en que, como dice el apóstol Juan, ¿verdad?, que habla acerca de salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero esa es otra cosa. Pero, hermano, nosotros tenemos que estar perfectamente unidos en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al mandamiento, en cuanto a la doctrina que el Señor nos ha dado, en cuanto a propósito de trabajo. Incluso, no necesariamente yo estoy de acuerdo con mi hermano, con mi hermana, con mi otro hermano. No necesariamente estoy de acuerdo en aspectos generales dentro de la iglesia, pero puedo estar unido con ellos, aunque tenga diferentes criterios, no de la doctrina, sino de otras cosas que suceden. Porque a veces las cosas pequeñitas dentro de la iglesia es lo que más problemas ha causado a la iglesia del Señor. Y si usted se da cuenta, en la iglesia de Cristo, hermano, no nos dividimos por cuestiones doctrinales, sino por cuestiones de opinión. Pero históricamente podemos ver el asunto de esa manera. Algún hermano pensó de que en una cocina pues no había que haber, que no había cocina dentro de un edificio, y es una opinión. La Biblia no habla acerca de esas cosas, pero por eso los hermanos se dividieron. Otros hermanos, no, que yo pienso que no debe haber un instituto bíblico. Otro hermano, que yo pienso, y yo creo, y entonces se dividen así. Hermano, la doctrina de la iglesia es perfecta. Podemos tener diferentes opiniones, pero la Biblia dice que nosotros debemos de estar perfectamente unidos. Mire, ahí en el libro de Primera de Corintios, vamos a leer. Primera de Corintios, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ahora, le hago la pregunta. Entonces, ¿es posible, hermanos, estar unidos? ¿Sí o no? Sí es posible, porque la Biblia lo enseña. Alguien puede decir, no creo que pueda haber una perfecta unidad. El Señor no lo dijera. Si no fuera posible, el Señor no lo mandará. Este ruego de Pablo, hermano, y antes también oración de Jesucristo cuando dijo, guárdalos en tu nombre para que sean uno,
Juan 17:11, ¿sabe de dónde viene este ruego? Este ruego viene de Dios. Cuando nosotros hablamos de la unidad, hermano, debemos de pensar que Dios que lo está demandando desde el cielo para su iglesia aquí en la tierra. Porque las divisiones dentro del cuerpo de Cristo lo único que van a hacer es estancar el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Causan mucho desánimo muchas veces. ¿No es cierto, hermano, que cuando hay unidad estamos animados, tenemos el mismo amor, hacemos esfuerzo, los programas funcionan mejor, tenemos más manos, pero cuando hay división, hermano, hasta la comida sabe mal. Sí, hermano, cuando hay división, no podemos nosotros hablar de algo que nosotros no estamos practicando. Le decimos a la gente, mire, vaya a la iglesia, porque la iglesia de Cristo es una. Y dice, no, pero mira cuántos problemas tienen. ¿Cómo es posible que estén diciendo una cosa y hagan otra? Nuestros hijos, hermanos, también son afectados cuando dentro de la congregación hay problemas divisorios, hay conflictos. Nos montamos al carro y vamos platicando, ¿viste el hermano lo que dijo? No, ese hermano está loco. Y entonces nuestros hijos pueden ir escuchando ese tipo de conversaciones. Y entonces los hijos solamente van escuchando y tal vez no razonan todo completamente, pero sin embargo le siembras en su corazón un sentimiento negativo. Ese hermano va a tener también prejuicio contra esa otra persona después. Y él va creciendo en un ambiente de división, de antagonismo. No lo dude que en el futuro esos muchachos que nosotros pudiéramos haber instruido en una buena manera, pueden ser el producto de los problemas futuros para la congregación. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermano, de guardar la unidad perfectamente, de no interponer nuestros criterios sobre los criterios de Dios, de tratar de sacar de nuestro corazón el orgullo, porque, hermano, ese es parte del problema cuando hay divisiones, el orgullo, el antagonismo, la imposición. Eso es un problema dentro de la iglesia. Siempre que hay división, usted va a ver que hay una persona o varias personas que quieren imponer sus ideas dentro del cuerpo de Cristo. Y eso, hermano, es malo porque a Dios no le agrada. El mandamiento, el ruego, viene de Dios. Me gusta porque este, hermano, es un ruego bien importante. Os ruego, dice Pablo, por amor a la obra de Dios. Además de eso, hermanos, la unidad es para bienestar nuestro. La unidad es un ruego de un varón que amaba a la iglesia. En el caso del apóstol Pablo, consideraba a la iglesia como su propia familia, consideraba a la iglesia como la esposa de Cristo, consideraba a la iglesia, hermano, como la familia de Dios, consideraba a la iglesia como lo más importante, a tal grado que Pablo muchas veces, él dice que sentía dolores de parto cuando miraba que sus hermanos, cuando escribe a los Gálatas, estaban siendo seducidos por el pecado, las falsas doctrinas y todas esas cosas malas para la iglesia. Porque Pablo amaba la obra de Dios. Así nosotros debemos de amar la obra de Dios. Aquí hay estudiantes de la Biblia. Yo quisiera que desde ahora vayan pensando en estas cosas y que nunca jamás nosotros nos prestemos para ser agentes o malignos para destruir la obra de Dios. Aquí hay miembros de la iglesia de Cristo, hermano. Todos nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. No dudo que aquí hay amigos también presentes con nosotros. Todos debemos de tener un propósito para la obra de Dios. Y el propósito para la obra de Dios es luchar contra nuestro enemigo, que es Satanás. Ese es nuestro enemigo número uno. Y es contra el cual nosotros tenemos que luchar. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Y a veces estamos batallando entre hermanos. A veces no podemos tolerarnos. A veces no podemos vernos. Otras veces no nos podemos saludar. Y si el hermano viene aquí por este lado, yo me voy por el otro lado. No quiero verlo. ¿No ha escuchado usted frases que a veces la gente dice?
Ni en foto quiero ver. ¿Has escuchado esa frase? Ni en foto quiero ver. Ni en foto quiero ver. ¿A qué extremo pueden llegar los sentimientos de una persona? Y entonces, de esa manera, nosotros tapamos el en el parecer. ¿Ya? Algunas cosas, el parecer del hermano, pero creo que es bueno. Me voy a unir a su idea y voy a trabajar con él. Le voy a contribuir. Hermano, no estoy de acuerdo contigo. Me gusta escuchar esa frase, ¿no? Cuando la gente dice, hermano, fíjese que yo no estoy de acuerdo con usted, pero le voy a ayudar. ¿Sí? ¿Ha oído eso usted? Muchas veces. Dice el hermano, no, es que mire, hermano, vamos a ir a regar literatura por este lado. Y el otro hermano dice, no, hermano, ese lado fuimos el año pasado. Pero fue el año pasado. Y empiezan a esa discusión, ¿no? Pero ahí terminó, alguien llegó, hermano, no estemos discutiendo por eso. Mejor hagamos la obra de Dios. Entonces el hermano dijo, bueno, vamos a ir por ese lado. Y el que no estaba de acuerdo dice al final, no estoy de acuerdo contigo, pero voy a ir contigo. Y agarra su paquete de literatura y va feliz regando literatura por ese lado. Es hermoso, hermano, que aunque no estemos de acuerdo en algo así, siempre contribuyamos con el hermano. Y entonces la gente ve, los niños ven, los jóvenes ven nuestras actitudes y ellos van aprendiendo de nosotros las cosas que son positivas dentro de la iglesia. Porque como iglesia siempre vamos a tener ese tipo de prueba, desafío, o como usted quiera llamarle. Siempre vamos a tener cosas así que son como gajes del trabajo que nosotros hacemos. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar capacitados por medio de la palabra de Dios para poder guardar la unidad. Porque lo bonito de Efesios es que le antecede grandes principios espirituales. Por eso dice el versículo 2, humildad, con toda humildad y mansedumbre, y luego dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y después de eso dice, solícitos en guardar la unidad. Porque las cosas que son anteriormente a lo que Pablo ha dicho, son las cosas que causan los grandes problemas dentro de la iglesia. Entonces, si algo es importante, entonces, hermano, debemos de esforzar a hacerlo. Y la unidad es uno de ellos. ¿Qué beneficios vamos a lograr al guardar la unidad? Primeramente, hermano, lo más grande es agradar a Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Qué hijo no quiere agradar a su padre? Yo creo que todos los hijos quieren agradar a su padre, especialmente cuando son adolescentes, porque saben que su padre tiene autoridad, que su padre también va a compensarles cuando hacen algo bueno. Entonces los hijos quieren agradar a papá y a mamá, porque saben que no los va a castigar. Y cuando los niños quieren ir a comer pizza o hamburguesa o tacos, lo que sea, saben que los padres van a estar ahí para decirle, bueno, hijo, te has portado bien, porque quieren agradar a su papá. Cuando el hijo quiere que el papá le compre algo, siempre trata de agradarlo. Mira, papá, quiero tal tableta que salió, tal juego, cualquier cosa. Y los hijos quieren agradar a sus padres porque saben que van a tener un beneficio. Hermano, yo creo que nosotros debemos de esforzar por agradar a Dios, porque Dios está abriendo el cielo para nosotros. Debemos de tratar de agradar a Dios cumpliendo su palabra. La unidad no es una opinión de nosotros, no es un criterio muy personal, sino que es algo que Dios quiere que nosotros guardemos. También seremos más fuertes. ¿Acaso se hubiera llevado a cabo esta reunión si no hubieran habido esfuerzo de los hermanos? No, no se podía haber hecho. Pero al unirse, al platicar, al unir criterios personales, al unir fuerzas económicas y también logísticas, entonces los hermanos pueden decir, podemos llevar a cabo un evento como este. Cosas buenas, porque hay unidad. Si no hubiera unidad, entonces no se podría hacer este programa que ustedes tienen aquí cada año. Simplemente se vieran, pero no pudieran hacer nada, porque no se están esforzando por guardar la unidad del Espíritu. También, hermano, podemos hacer más obras, más que estas.
y más importantes. Ahora estaba escuchando que para ayudar a niños que creo que es un hospital de cáncer, nada más vi la notita así, hay una teletón, y esta mañana yo puse el televisor como 5 minutos antes de venirme y justamente cayó el canal ahí, y entonces unos niños estaban hablando, y entonces unos niños llevaban $40 y dice, los niños exhortan por medio de la televisión a que toda la gente done para esos niños. La meta es reunir no sé cuántos millones de dólares para ayudar a los niños que están con problemas de cáncer. Y yo estaba pensando que si 15 millones de personas donan $1 cada uno, imagínese usted, $1, ¿qué falta nos puede hacer? No nos hace más rico $1, ni nos hace más pobre. $1, a veces, hermanos, lo tiramos en cualquier cosa. Las hermanas cuando van a lavar los pantalones, ahí sacan los $. Ahí los dejan los esposos. Cuando haces limpieza vas a encontrar en los carros hay un montón de moneditas de 25 centavos. Ahí están, tiradas. $1 no nos hace más rico ni más pobre. Pero imagínense, 15 millones de personas dando $1 cada uno, ahí tienen los 15 millones de dólares. ¿Ve cómo la unidad hace la fuerza? Aquí, hermano, puede haber un hermano con una grave necesidad. Si todos contribuimos, el hermano va a sufragar esa necesidad. O sea, en la unidad está la clave. Si no somos unidos como iglesia, no vamos a poder avanzar. La unidad hace la fuerza. Dice la Biblia que 2 son mejor que 1, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Pero el sol se muere de frío. Así lo pone el Antiguo Testamento. Uno solo se muere de frío. Entonces, hermano, es posible que nosotros guardemos la unidad. Pero mire el beneficio de Juan capítulo 17, versículo 23. Vamos a leer ese versículo, que es la oración de nuestro Señor Jesucristo, libro de Juan. Vamos a estar en el capítulo 17, por favor. Lea conmigo el versículo 21 hasta el 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Yo siempre había pensado pues, que había que entrenar muchachos en el instituto y luego que salieran a predicar el Evangelio para que las personas se conviertan. Siempre damos cursos de evangelismo para enseñarle a los hermanos para que prediquen, que agarren su Biblia, su literatura y que platiquen con las personas. Pero mire, aquí nosotros podemos predicarle al mundo una gran verdad sin palabras. Es a través de la unidad, a través de hacer obras buenas juntos. Que la gente vea, bueno, ustedes no son familiares, pero hacen cosas buenas y hacen cosas juntos. Ustedes son de diferentes partes del mundo, porque aquí, hermanos, en Estados Unidos hay una gran bendición. Los Estados Unidos es una gran bendición para el mundo. Aquí nos hemos concentrado todos los que estamos con necesidades y venimos a esta nación. Y aquí nos juntamos. Aquí hay una gran diversidad de personas. Aquí es donde se está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, en que Dios iba a juntar en un solo lugar al cabrito, al león, todo. Esa es una profecía que los testigos de Jehová aplican a la nueva creación que supuestamente va a haber sobre la tierra. Y esa es una profecía de Isaías que apunta a la iglesia. Aquí es el mejor lugar en donde nosotros podemos ver la diversidad, en donde podemos ver claramente realizado el sueño de Dios, de que quitó la pared intermedia y que de 2 pueblos hizo uno solo. Eso es la iglesia.
Quizá la pregunta que nunca debiéramos de hacer aquí es, ¿de dónde es usted? Quizás nunca debiéramos hacer esa pregunta. Porque de hecho ya cuando hablamos de nacionalidad a veces causa prejuicios. Y qué bueno, que casi nunca se pregunta eso dentro de la iglesia. A veces le pregunta a uno de qué congregación vive, pero no de dónde es. Sí, de Jesucristo, sí. Pero hermano, aquí todos somos la nación, el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la buena nueva. Con el hermano Miguel nos conocemos desde hace muchos años. Hemos hecho trabajo juntos, fuera de Estados Unidos y dentro. Y otros hermanos aquí. Hermano Mariano, nos conocemos de hace mucho tiempo. Y los otros predicadores que están en esta. Y siempre hemos mantenido ese acuerdo de trabajar juntos bajo un propósito. ¿Se acuerda del Buen Sembrador? Y otros programas que hemos tenido dentro de la iglesia. Esa es una muestra, hermano, que cuando estamos unidos podemos hacer cosas grandes, podemos coordinarnos mejor y podemos hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos en la tierra. Y de esa forma entonces anunciamos al mundo el Evangelio, para que el mundo crea que tú me enviaste. Las divisiones dentro de la iglesia lo único que muestran al mundo es que nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Las divisiones, hermanos, lo único que muestran al mundo es que los cristianos no podemos sujetarnos a la palabra de Dios como Él quiere. ¿Y cómo nosotros vamos a decirle al mundo que haga algo que nosotros no estamos haciendo? Entonces la exhortación de Jesucristo es válida y es beneficiosa para nosotros, porque a través de un buen ejemplo podemos demostrar al mundo que la iglesia es el único lugar en la tierra en donde podemos estar unidos. Porque en la política no se está unido, hermano. En todos los países hay izquierda, hay derecha. En todos los países vamos a encontrar partidos opositores. La gente no se pone de acuerdo en esas cosas. Pero en la iglesia de Cristo, solamente tenemos una forma de vivir. Y esa forma de vivir la encontramos en las Escrituras. Aquí es donde nosotros debemos de practicar la unidad. Y no solamente a nivel local, a nivel regional o de zona, a nivel de continente y a nivel mundial. La iglesia es una, en el sentido universal. Nosotros vamos, hermano, a Centroamérica, a Suramérica, y usted va a encontrar que estamos bien de acuerdo en cuanto a la doctrina de la iglesia, porque guardamos esa unidad. Pero también cuando trabajamos juntos debemos demostrar, como congregación, debemos demostrar que estamos unidos al plan de Dios y ser parte del plan de Dios, porque es el plan de Dios que la iglesia esté unida. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, le hago la última pregunta. ¿Es posible guardar la unidad, hermanos? Gracias. Sí es posible. Dios nos puede mandar a hacer algo que nosotros no podamos hacer. Pues dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 3, solícitos, es decir, interesados en guardar la unidad del Espíritu, es decir, de Dios, en el vínculo, o sea, el vínculo es una atadura, en el vínculo de la paz. Es posible, hermano, a través de un espíritu de humildad. Si no tenemos humildad, no vamos a lograr. Es posible a través de un espíritu de reconciliación y perdón, si esto fuera necesario. Porque a veces, hermano, cuando no tenemos un espíritu de reconciliación con mi hermano, no puedo estar unido a él. A veces nos hemos ofendido, a veces han habido problemas, a veces hemos dicho palabras que no debiéramos de decir. Y entonces nos dividimos, ¿verdad? por criterios, cosas personales. Debe haber una reconciliación.
para guardar la unidad. Y debemos nosotros personalmente acercarnos al hermano. Debemos demostrarle que en mi corazón no existe nada malo, nada negativo, y que el Señor quiere que nosotros estemos unidos. Mire una cosa interesante. Hay un hermano que una vez le escuché decir esto, que un hermano le preguntó que habían dos hermanos que estaban en desacuerdo en la congregación. Y dice, bueno, dice, ¿y cómo van a estar en la eternidad esos dos hermanos? Juntos si no están de acuerdo. ¿Han pensado en eso?